Siempre creemos lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, que en el poder de la lengua se encuentran la vida y la muerte. Por eso es que iniciamos cada reunión hablando palabras de bendición, bendiciendo a nuestra familia, hablando palabras de sanidad y de vida sobre cada uno de ellos. Por eso yo quiero pedirte que pongas tu mano sobre el hombro de alguna de las personas que estén contigo en tu casa, le mires a los ojos y vamos a decirle esto juntos. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo fuerte todos juntos, porque nada hay imposible para Dios. Uno de mis mayores anhelos como pastor es poder enseñar a las personas a recibir y a disfrutar todo lo que Dios ha provisto por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya hemos aprendido muchas veces que no solamente se trata de que un día tú partes de este mundo y llegues al cielo, sino que aquí en la tierra, como dice Romanos, nosotros reinemos en vida. Que aquí en la tierra nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, que no nos perdamos nada, que esa vida abundante que Jesús dijo que iba a traer a nosotros, la podamos vivir y la podamos disfrutar. Y hay algo muy importante en nosotros que debemos tomar en cuenta para que ocurran todos esos milagros en nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste con mucho mayor facilidad. Yo estoy seguro que si te dieran una lista a ti de unas 100 cosas que Dios hace, tú quisieras las 100. No vas a decir, bueno, yo me conformo con 10, con una falsa humildad. No, yo quiero todas. Yo quiero disfrutar del poder de Dios. Yo quiero vivir a plenitud. Quiero vivir de la mano de Dios. Quiero ver más milagros en mi vida. La misericordia de Dios se renueva en todo momento. Acuérdate que la semana pasada hablamos acerca de esto. Pero hoy día yo quiero hablarte de algo que puede ser un impedimento para que tú veas el fluir de Dios en tu vida con plenitud. Que tú veas ese fluir de Dios a través de ti en toda la magnitud del poder de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es lo que ocurre en el principio, en la creación. En Génesis, el capítulo 1. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recuerda siempre esto, todo lo que Dios hace es bueno. La Escritura dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa creación era maravillosa. A veces las personas culpan a Dios por los desastres o las cosas malas que ocurren, pero luego yo veo la creación en el inicio y volteo a ver a Génesis y veo que todo lo que Dios hacía era realmente bueno, era un ambiente ordenado, era un ambiente maravilloso realmente. Dios preparó todo para que Adán y Eva pudiesen disfrutar este tiempo. Entonces tú lees y dice, Dios creó en el principio esto, y las Escrituras nos hacen entender qué tipo de Dios es el que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tenemos en nuestras vidas la posibilidad de acceder más al poder de Dios, es donde tenemos que hacer algunas cosas alrededor de nosotros. Dice la Escritura en el siguiente versículo lo siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo pasó entre estos dos versículos. Entre Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ocurrió algo. No dice la cantidad de tiempo. Pudieron haber pasado literalmente millones de años. Porque cuando empieza hablando del tiempo, la palabra que usa ahí es un periodo de tiempo, no dice si fueron años, días, pudieron haber pasado millones de años. Y algo ocurrió entre estos dos versículos, porque definitivamente Dios no crea algo en desorden. Particularmente yo creo que es en este periodo de tiempo donde se produce la rebelión de Satanás, donde Jesús dice con claridad que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Él fue expulsado del cielo luego de la rebelión y evidentemente algo pasó acá. Los libros de los profetas hablan de la obra de Satanás ya en la tierra, porque quien fue expulsado fue el lucero de la mañana. No fue expulsado Satanás, fue el lucero de la mañana quien se rebeló contra Dios y luego
cuando ocurrió todo lo que ocurrió, él se transformó en quien es ahora, el diablo, el mentiroso, Satanás y todos los nombres que conocemos de él. Entonces, entre estos dos periodos de tiempo ocurrieron todas esas cosas. La tierra estuvo desordenada, la tierra fue destruida, ocurrió una rebelión y la Biblia dice que había tinieblas sobre la faz de la tierra. Y aunque el Espíritu Santo se movía allí, pero había tinieblas. Génesis lo describe así. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Recuerda que Dios no crea nada sin propósito, sin orden, sin llenarlo de vida. Dios siempre lo crea así. Entonces aquí Dios comenzó a poner en orden la tierra. La narración bíblica no es tanto de creación de la tierra casi, no es de poner en orden, porque la Escritura dice que Dios comenzó a separar las aguas y comienza a poner en orden todo eso. Entonces, en la creación todo tiene sentido, todo tiene un propósito, todo tiene un orden, el universo, el espacio, los cielos, las estaciones, todo comenzó puesto en orden. Lo que estaba vacío y desordenado fue un proceso de reordenamiento de todo eso. Y Hechos, el capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Definitivamente Dios ha puesto orden en los tiempos, en las estaciones. La Escritura dice que Dios fijó el límite de las aguas y de los mares después del diluvio. Entonces Dios ha puesto siempre un orden en la tierra y Dios comienza un proceso de ordenamiento todo hasta la aparición de Adán. Es importante entender esto, porque Dios no crea algo y lo deja desordenado. No, por algo particular. Y esto es precisamente lo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Lo que hace muy importante en nuestras vidas que nosotros podamos poner en orden muchas cosas. Y la Escritura nos dice que Jesús ordena nuestras vidas. Uno de los milagros más conocidos en la Biblia es la multiplicación de los panes y de los peces. Conocemos la historia, ¿no? Jesús acababa de predicar, era tarde, entonces había mucha gente. Dice que eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Podemos estar hablando de 20,000 personas quizá aproximadamente. Los discípulos se acercan a Jesús, le dicen, Señor, despídelos ya, que vayan a sus casas, es muy tarde, el camino es peligroso. Estaban en un lugar abierto, descampado. Pero la respuesta de Jesús descuadró completamente a los discípulos, porque había un principio y un milagro poderoso que estaba incubándose en el momento, que estaba a punto de ocurrir. Jesús les dice a ellos, denles ustedes de comer. Y esta frase realmente era una locura en el momento, como muchas cosas que Dios nos puede decir que parecen locura en el momento que estamos viviendo. Cuando Dios te dice que Dios va a restaurar tu familia, va a restaurar tu matrimonio, va a cambiar la vida de tu esposo, tu esposa, de tus hijos. Cuando Dios dice que te va a sanar, pareciera una locura en el momento. Pero cuando Dios habla así, de esa forma, es porque un milagro viene en camino. Y les dijo, denle de comer ustedes. Ellos se preocuparon, no tenían el dinero adecuado para todo esto. Pero en medio de toda la situación, aparece un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Creo que de las miles de personas que estaban allí, el único que escuchó a Jesús en ese momento y tuvo fe y tuvo la disposición fue este niño. Por eso la Escritura dice que debemos tener la fe como la de un niño. Entonces este niño inocentemente vino y le dio a Jesús los 5 panes y los 2 peces. Esto fue algo increíble lo que ocurrió. Pero la Escritura dice en Marcos el capítulo 6 lo siguiente. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Este es el detalle que normalmente las personas pasan por alto. Imagínate la escena. Cerca de 20,000 personas que estaban en un campo después de haber seguido todo un día a Jesús, ¿no? Era una multitud muy grande y Jesús, la gente estaba esparcida en el campo. Pero imagínate la escena. Si Jesús hubiese multiplicado los panes y los peces de frente, les dice, ok, no se preocupen, al niño, dame el pan y los peces, los voy a multiplicar.
ora por ellos y comienza a repartirlo. Imagínate la atmósfera de caos y de desorden que se hubiera formado en el momento. Yo estaba imaginando esto, ¿no? La gente agolpándose porque la gente estaba rodeando a Jesús, eran miles de personas. Y de pronto la gente hubiese visto que el pan comienza a fluir de una canasta, y la gente se hubiese tirado para agarrar desordenadamente, se hubieran aplastado entre ellos, quizá alguno hubiese muerto por ahí, Jesús mismo hubiese hecho peligrar su vida, la de los apóstoles. Yo no puedo imaginar esta escena de desorden, de caos y todo lo demás. Así que antes que se produzca el milagro, antes que Jesús fuese a actuar en medio de ellos, Jesús ordenó que todos se sienten. Hizo sentar a toda la gente en grupos de 50 y de 100. Yo quiero que pienses bastante en esto. Un milagro estaba a punto de producirse, un milagro de provisión, un milagro muy grande. Aunque los discípulos hubiesen podido comprar la comida, lo cierto es que no había lugar donde comprarla, ni panadería que pudiese fabricar en ese momento pan para 20,000 personas. Era algo imposible. Y quizá el dinero tampoco hubiese alcanzado dentro de todo. Pero lo cierto es que Jesús hizo un milagro, pero primero ordenó todo. Puso a la gente en su lugar, puso a las personas sentadas en orden, y luego que la gente estuvo sentada, todo tranquilo, todo en orden, entonces Jesús dice que tomó el pan y dio gracias a Dios. Y en ese momento se produjo el milagro. Sin el orden previo, el milagro no hubiese ocurrido, no hubiese pasado absolutamente nada. Tenemos que entender que muchos milagros de Dios se van a producir en nuestras vidas cuando ordenemos ciertas áreas. Dios no actúa en medio del desorden. Mira el universo, las estrellas, todo está ordenado. En el principio de la creación, antes de aparecer la mayor creación de Dios, Adán y Eva, puso en orden la tierra. No hizo aparecer el hombre simplemente en medio de todo lo que estaba ocurriendo ahí, sino que ordenó todo el mundo para que Adán y Eva pudiesen aparecer. Entonces hubo un milagro allí que se produjo, pero luego de que todo estuvo en orden en la vida de estas personas. Hace un tiempo atrás conocí a una persona que llegó a atravesar por una crisis financiera terrible. Me contó todo lo que le ocurrió, que inclusive llegó a perder a su familia. Y cuando ocurrió todo esto y la estaba pasando realmente mal, Dios comenzó a hacer algo en él. Comenzó a ordenar sus finanzas. Fue un proceso difícil para él, pero poco a poco fue viendo cómo Dios tomaba control de todo. Él llegó a decirle a Dios, y ser sincero, decirle cómo había fallado, que se había equivocado y que Dios tomara control de todo. Y él se dio cuenta cómo Dios comenzó a ordenar sus finanzas y poco a poco muchas áreas de su vida comenzaron también a entrar en un orden. Y fue maravilloso este proceso, porque llegó el momento que restauró inclusive su matrimonio y su propia familia. Fue tan maravilloso todo lo que ocurrió que no solamente pudo recuperar tiempo después todo lo que había perdido, sino que Dios le multiplicó grandemente todo lo que había tenido antes. O sea, ahora su posición de él era muchísimo mejor. Pero él tuvo que aprender esto, que Dios tenía que ordenar esa área de su vida, que todo tenía que estar bajo la administración del Espíritu Santo. Y entonces los milagros se comenzaron a suceder uno tras otro y fue maravilloso. A veces hay personas que les ocurre así, quizá a ti te está ocurriendo así, que hay un área de tu vida que no está en orden, hay algo que no está caminando bien y el poder de Dios quiere manifestarse en esa área de tu vida, pero mientras que tú no tomes ciertas decisiones que lleven a ordenar esa área, el poder de Dios no va a fluir, así como el evento de los panes y de los peces o el evento de la creación. El poder de Dios comienza a fluir cuando hay ciertas cosas que comienzan a ordenarse. Y de hecho, todo empieza por poner delante de Dios esas cosas que están en desorden y entregárselo a Él. Es clave que tú puedas entender esto. Así como esta persona pudo poner todo en las manos de Dios y vio cómo Dios comenzó a ordenar sus finanzas. Y uno diría, bueno, primero hubiese ordenado su familia y todo ello. Dios empezó a ordenar ahí porque
fue el punto de origen del desorden en su vida, porque a partir de allí comenzó a desordenarse todo a su alrededor. Y Dios empezó por allí, comenzó a ordenar todo eso y ese orden comenzó a pasar a todas las áreas de su vida. ¿Por qué quiere ordenar todo eso? Porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere multiplicarte, porque Dios quiere favorecerte, que tú puedas disfrutar de su gracia y de su favor. Hay una pregunta que quiero responderte. ¿Qué significa desorden? Imagínate esta escena. Dios creando las plantas, los animales, el hombre y la mujer en medio de este desorden, en medio de la creación. Dice que el Espíritu de Dios estaba moviéndose, paseándose por el lugar, pero también describe la palabra de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando tú tienes desorden en un área de tu vida, lo que ocurre es que Satanás gana terreno y comienza a moverse en esa área de tu vida, porque se mueve en medio del caos. Es lo que Satanás hizo en el cielo. Quiso poner el caos y el desorden en medio de la rebelión que fue contra Dios. Pero hay dos palabras claves en este texto de Génesis. La palabra desorden y la palabra vacío. ¿Qué significa la palabra desorden o desordenada? Viene de la palabra hebrea tohu. Y esta palabra significa desolación. O sea, algo ocurrió aquí. Algo ocurrió que todo quedó desolado. O sea, hubo un ataque en el momento. Significa también desierto. Significa soledad. Significa vanidad. Significa destrucción. Cuando tú entiendes lo que significa esta palabra, entonces dices, wow, lo que estaba pasando aquí en la tierra era tremendo. Imagínate lo que había ocurrido acá. Dios no podía sembrar en medio de esta destrucción. Tú no puedes sembrar en medio del desierto. Tú tienes que tener un campo fructífero. Y cuando la Escritura dice que este lugar estaba destruido, es que ni siquiera era fructífero. Todas las propiedades de vida que habían aquí en la tierra se habían perdido completamente. Todo se había destruido. Entonces Dios comenzó a transformar primeramente esta desolación para que ocurriese algo en la tierra. Dios comenzó a mover todo eso. Hay una segunda palabra y es la palabra vacía. La palabra vacía es la palabra bohu y viene de una raíz muy antigua que significa ruina indistinguible. Hay algo que ocurrió ahí. O sea, la descripción que la palabra de Dios da de la tierra es verdaderamente alucinante. Porque nosotros podemos entender que evidentemente Satanás hizo algo en la tierra, pero que algo estaba a punto de ocurrir también. Porque el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Algo estaba por ocurrir, algo estaba por suceder. Este texto también me hace recordar cuando Jesús explica la liberación de una persona. Dice que el espíritu inmundo sale de la persona cuando viene alguien más fuerte y lo echa afuera. Esto ocurre cuando nosotros oramos por las personas y los demonios salen. Y luego dice que este espíritu inmundo va por muchos lugares buscando un lugar donde reposar, donde descansar. Y no lo encuentra. Y lo que hace es regresa nuevamente a su casa anterior. Y dice que la encuentra ordenada, la encuentra limpia, pero la encuentra vacía también. Y luego lo que hace es retorna con 7 espíritus peores para actuar en medio de esa persona. Entonces, la Escritura nos enseña que en medio de este ambiente Satanás se mueve y actúa. ¿Cuántas bendiciones tú puedes haber perdido por la falta de orden en algún área de tu vida? ¿Cuántas bendiciones puedes haber perdido porque no hubo orden en tu vida, porque descuidaste ciertas cosas, porque descuidaste ciertas áreas que no debiste haber hecho? ¿Qué cosas están en desorden en tu vida? Yo quiero que pienses en algunas cosas. Uses el tiempo de tu familia para trabajar cuando deberías tener un tiempo para tu familia. Te alimentas a deshoras o excesivamente o almuerzas en cualquier momento. Tienes problemas en tus finanzas, gastas cuando no debes gastar o compras cosas innecesarias o no pasas tiempo con tu esposa, con tus hijos o no haces ejercicios para mantenerte saludable o duermes mal o tienes problemas familiares
o tienes prioridades fuera de lugar, a veces oras, a veces no oras. Todas estas son cosas que traen desorden a tu vida. Y la palabra de Dios, cuando tú traduces la palabra orden, esta palabra hebrea también significa valorar. Y valorar nos habla de poder apreciar cada una de estas cosas. Todo lo que te he mencionado ahora tiene que tener un alto precio para ti. La sanidad que Dios logró para tu vida, la restauración de tu familia, el tiempo con tu esposo, tu esposa, el tiempo con tus hijos, el orden que debes tener en tus finanzas, el orden dentro de tu trabajo, dentro de tus estudios y todas esas cosas, está relacionado al valor que tú le puedas dar. Y cuando eso existe, entonces el poder de Dios simplemente fluye alrededor de las personas sin ningún problema. Comienza a ser de una forma extraordinaria. Dios, Señor, gracias por todas las cosas que tú haces en mi vida y todo lo demás. Y después pienso y digo, claro, Dios me llevó primero a tener un orden en esas áreas, a cambiar todo eso. Yo podría hablarles acerca de muchos testimonios de matrimonios, de parejas que han llegado a nosotros y les hemos ayudado en el proceso de restauración junto con mi esposa. Hemos visto familias siendo extraordinariamente bendecidas, restauradas, y creemos que Dios hace milagros en sus vidas. Pero una de las primeras cosas que comenzamos a hablar con las personas es que tienen que comenzar a poner en orden sus vidas, ciertas cosas, tomar ciertas decisiones. Siempre ocurre esto. Cuando una familia viene quebrada y llega a nosotros, llega a la iglesia, o llegan con problemas matrimoniales, siempre es un factor común en todos. Es que tienen desorden en sus vidas. Cuando comenzamos a conversar, nos damos cuenta que hay áreas que han causado serios problemas en ellos. Y lo primero que se comienza a hacer es comenzar a ordenar esas cosas, comenzar a cambiar las prioridades. Y hemos conocido matrimonios que cuando comenzaron a ordenar su vida, recuerdo uno en particular hace mucho tiempo atrás que llegó a la iglesia y de pronto comenzamos a conversar con ellos y les dijimos en un momento, ustedes tienen muchos años juntos ya, viviendo juntos o una familia, sería bueno que den el siguiente paso, vaya más allá, que ustedes puedan casarse, porque puedan casarse por civil y puedan casarse por la iglesia también. Ellos consideraron todo esto y tomaron la decisión. Ellos se casaron por civil primero, luego se casaron por la iglesia, por religioso, y fue algo automático. Fue como cuando tú abres las compuertas de una represa y el agua sale a montones y comienza a recorrer a toda velocidad, con furia, todos los campos. Igual fue en la vida de ellos. Fue algo extraordinario porque ellos se casaron y dieron este paso de obediencia y de fe. Fue un paso de obediencia y de fe. Comenzaron a ordenar sus vidas y de pronto muchas bendiciones en ellos comenzaron a desatarse de una forma increíble. Fue algo maravilloso observar lo que Dios comenzó a hacer con ellos. Las bendiciones comenzaron a correr en sus vidas porque ellos, en obediencia y en fe, tomaron la decisión de comenzar a ordenar sus vidas. Ellos tenían muchos años juntos, pero nunca se habían casado. Tenían que ordenarse delante de la ley de los hombres y delante de Dios también. Así que esto ocurrió y algo hizo clic, una puerta se abrió y las bendiciones comenzaron a fluir a través de ellos. Hemos visto de primera mano junto con mi esposa cómo las familias y los matrimonios comienzan a ser transformados. Lo último que quiero decirte es esto: recibe sanidad y cuida tu sanidad. La Escritura nos dice en los pasajes de Isaías lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mateo 8, 16 al 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho con el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ciertamente el poder de Dios es increíble. Todo el tiempo enseñamos en la iglesia acerca de la sanidad divina, les enseñamos a las personas cómo orar por los enfermos, a creer esta palabra de Dios que Jesús se llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. No tienes que preguntarle a Dios si es la voluntad de Dios o no que sanes, porque la Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades en la cruz. Así que nosotros recibimos por gracia toda esa sanidad divina en nuestros cuerpos
Cuando tomamos la Santa Cena, también creemos en la sanidad que provee para nuestros cuerpos, que ese pan representa el cuerpo de Jesús golpeado, flagelado, humillado, perforado por causa de nuestros dolores, por causa de nuestras enfermedades. Así que recibimos sanidad de Dios. Recibimos todo el tiempo y siempre lo enseñamos. Pero hay algo más que nosotros tenemos que considerar. Que por un lado Jesús se llevó nuestras enfermedades y llevó de nosotros todas aquellas cosas y las dolencias también, el dolor, el estrés y todo lo demás. Pero por otro lado nos corresponde a nosotros ordenar nuestra salud. Y esto es algo muy importante en nuestro tiempo, que tenemos que aprender, que tienes que hacerlo. Tienes que ir a un médico para hacerte un chequeo, tienes que comer saludable, tienes que tomar agua, tienes que hacer ejercicio. A veces son cosas que no te pueden agradar, son cosas que no te pueden gustar. A mí hace muchísimos años atrás, Dios tuvo que enseñarme a tomar agua. Nunca me gustó el agua, detestaba el agua, su sabor me parecía algo increíblemente feo, de verdad. Pero Dios tuvo que hacer un milagro en mí para que yo aprendiera a disfrutar el agua. Y aprendí a tomar agua como debería tomarlo, por una cuestión de salud. Porque Dios comenzó a hablarme de esto, a ordenar mi salud, a tener una vida saludable, a comer saludable, a ser cuidadoso con mi cuerpo físico, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte de las dolencias que tienes, Dios quiere que vivas muchos años, que puedas disfrutar de tu familia, que puedas realizar tus sueños. Dios quiere todo eso. Pero también tú tienes que cuidar tu salud para que puedas durar todos esos años y puedas ver todas esas maravillas que Dios tiene para tu vida. Definitivamente son tiempos muy especiales que estamos viviendo, y hoy mismo que estamos viviendo en medio de una pandemia, cuida tu salud, sé responsable, infórmate bien, no arriesgues tu vida ni la vida de tu familia. Por eso nosotros hemos decidido todavía no tener reuniones presenciales, porque queremos cuidar tu salud. Queremos ser responsables. Creemos en un Dios de milagros y de sanidades. Lo creemos y hemos visto gente siendo sanada durante este tiempo aún de esta enfermedad. Hemos creído lo que dice la palabra: ninguna plaga tocará tu morada. Lo hemos creído. Pero también actuamos en sabiduría, en conocimiento y con el discernimiento que Dios nos da. Entonces hemos decidido tomar todavía un tiempo para esperar, para cuidar tu salud. Porque por un lado Dios nos da sanidad divina. Jesús hizo su obra en la cruz, pero nos toca a nosotros ordenarnos. Ordénate en tu alimentación. ¿Sabes tú la cantidad de desórdenes que puede haber en una persona, que puede ocurrir por alimentarse mal, alimentarse a deshoras, comer incorrectamente, no tomar agua, no hacer ejercicios, tener una vida súper sedentaria? Hay muchas cosas que tienen que ocurrir en nosotros, porque la sanidad divina no solamente pasa por el hecho de la obra de Jesús en la cruz, sino de la manera como nosotros ordenamos todo eso. Y así como debemos ordenar las finanzas, debemos ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestra salud, ordenar nuestro matrimonio, tener en orden nuestro trabajo. Así como tenemos que hacer todo eso allí, de la misma forma nosotros veremos milagros y el poder de Dios fluir a través de nosotros. Quiero terminar orando por ti, bendiciéndote y creyendo por lo que Dios va a hacer en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y se cumple sobre nuestras vidas. Hay tantos milagros que hemos visto restauración, familias restauradas, milagros en las personas, sanidades, restauración de padres con los hijos, provisión. Pero te pedimos también, Señor, que nos ayudes a todos y nos hables con claridad para poner en orden aquellas cosas que no están en orden, para que tu poder maravilloso fluya, para que tus bendiciones corran en nuestras vidas y en nuestras casas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Dios va a usar esta palabra para bendecirte en estos últimos días del año. Y como siempre lo decimos y lo creemos, porque somos hombres y mujeres de fe, nuestros mejores días
están por venir. Si te ha gustado este video, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos. Así nos ayudarás a llegar a muchas más personas en todo el mundo.